La primera bomba impactó en la puerta del palacio. Milimétrica, eficaz, elegante. Me mandaron una carta. El 15 de septiembre de 1973, la Corte Suprema autorizó y en algunos casos obligó a jueces y juezas a formar parte de los consejos de guerra. El día 21, la dictadura interviene en el Poder Judicial, suspende los juzgados y cortes del trabajo y crea tribunales especiales que integraba un juez, un representante de la Inspección del Trabajo y un miembro de las Fuerzas Armadas o de Carabineros. Un montón de cosas. Y nosotros ya veníamos con un tremendo dolor de la pérdida de nuestros papás. La foto sí me trae recuerdos de todo lo que pasó después, de la dictadura, de todos los crímenes que vinieron. Eso, en definitiva, lo que le pasó a mi papá cuando lo detuvieron. A él lo detuvieron en Isla de Maipo, que es un pueblo aledaño a Santiago, que es donde vivía mi abuelita. Y mi papá, por cosas del destino, ese día había concurrido a buscar a dos de mis hermanos que estaban con mi abuelita, porque como había venido el golpe en septiembre, las clases estaban suspendidas. Entonces mi mamá gravemente en cama, mi papá era quien nos cuidaba, pero como se venían las clases, mi papá viajó esa tarde a la isla de Maipo a buscar a dos de mis hermanos. Como mi papá llegó tarde a la isla de Maipo, mi abuelita le dijo: hijo, quédate, para que te vas a ir a esta hora, ya es tarde, más encima la María ya está en Santiago, se va a quedar con los niños esta noche y con la Luisa, que era mi mamá. Y en vista de eso, mi papá le hizo caso a mi abuelito porque se portó con ella también una noche y se quedó. Cosas del destino. Esa noche hubo una riada en el fondo Nahuayán, que era donde trabajaban mis dos tíos y vivía mi abuelita. Se llevaron a mis dos tíos y a mi papá. Yo soy Adriana Celedón Bulnes, soy juez titular del cuarto juzgado Familia Santiago. Llevo casi 20 años en el Poder Judicial y tengo 46 años. Me evoca vergüenza, es lo que siento. Sé que el presidente de la Corte Suprema es el que le está entregando la banda militar, toda vez que no había Congreso, el Congreso lo cerraron. Y es fuerte ver el Poder Judicial o el que representa al Poder Judicial entregando o respaldando el inicio del gobierno militar. Es muy fuerte. Mi madre, cuando me estaba esperando, tenía cerca de 3 meses de embarazo, la tomaron detenida el 23 de octubre del año 73. Ella fue torturada y abusada durante su detención. Mi mamá y mi papá fueron detenidos. Yo de eso no lo supe. Yo supe lo que le habían hecho 40 años después. En cuanto a torturas y a otras atrocidades de igual naturaleza, puedo afirmar que aquí no existen paredones ni cortinas de hierro
y cualquier afirmación en contrario se debe a una prensa proselitista de ideas que no pudieron ni podrán prosperar en nuestra patria. El presidente de la Corte Suprema, año 1974. La foto a mí lo que me evoca un momento muy triste para todo el país. Un momento donde la institucionalidad se quebró absolutamente, donde el Estado de Derecho no estuvo más presente y donde en una dictadura se violaron los derechos humanos, se desapareció gente, se ejecutó gente, pero porque eran sospechosos de pensar distinto. Eso es una cosa muy grave, eso es una situación muy nefasta. Yo la verdad es que para el golpe de Pinochet todavía no cumplía 3 años, afortunadamente. Si no, quién sabe nosotras en qué hubiésemos estado, en qué hubiésemos pensado y qué sospecha podríamos haber presentado para este gobierno de facto que se instaló en Chile. A mí en la foto la verdad es que además me evoca una situación muy, muy dramática también, donde siento yo que el Poder Judicial fue muy cómplice, que después el mismo Poder Judicial lo manifestó, lo representó y pidió disculpas, ya bien de vuelta a la democracia, pero que además en toda esta situación de dictadura y de violación sistemática de los derechos humanos, este Poder Judicial cómplice representó para el país una situación muy jodida. Soy Juana Irene Godoy Herrera, ingresé al Poder Judicial el año 78, en enero del 78. Estuve en el Poder Judicial hasta abril de 2017. No la había visto nunca. El hecho sí, de que el señor Pinochet juró ante el presidente de la Corte Suprema, salió en los diarios, en todas partes. Bueno, yo en realidad yo consideré que era como innecesario hasta cierto punto, pues. Mire, yo en ese entonces me desempeñaba como juez subrogante en el Juzgado de Letras de Talagante. Al llegar la comunicación de la Corte Suprema, porque era un oficio que venía del Pleno de la Corte Suprema, como me decían, constituirse de inmediato, paralicé la audiencia que estaba tomando e inmediatamente me dirigí con el oficial primero del tribunal al camino a los hornos de Lonquén. En esa oportunidad también nos prestaron de investigaciones una camioneta adecuada porque eran caminos que no estaban pavimentados, con mucho piedras, camino pedregoso en realidad, como para llegar a un lugar cercano a los hornos. Ahí se detuvo la camioneta de investigaciones y acompañada del detective que me mandaron, que era una persona de alto grado. Tuvimos que bajar con el oficial primero y dirigirnos hacia los hornos. Ya estaba Carabineros custodiando la entrada a los hornos, que era muy pequeña, de manera que, como le tocaba verificar al oficial primero mío, y que era bastante fornido,
no cabía por el horno tan chico y estrecho, de manera que tuve que hacerlo yo. La fuerza es medible, se puede ejercer con precisión, pero nadie ve las fuerzas que sostienen un avión en el aire. Podemos ver sus rastros, la imagen perenne, adherida a la retina, la bandera deshilada por el fuego. Es invisible ese silencio degradado, humus y estiércol, tan lejos del lugar en que acto y palabra se reúnen. Siempre se supo que los habían detenido habían sido los carabineros del retén de Isla de Maipo. En el grupo de Sarriá esa noche tomaron Maureira, familia de Maureira, otros de apellido Tudillo, más otras personas que encontraron en el camino. En definitiva fueron como 16 personas. Yo me acuerdo que acompañé un par de veces a mi tía María a la Vicaría de la Solidaridad. Ahí tuve entrevistas con abogados, con asistente social, pero más que nada fue casi el tema de mi hermano, porque de mi hermano quedamos huérfanos. Bueno, con gran dolor. Para mí fue un cambio brusco en mi vida, porque yo, como le explico, de ser un adolescente sin ningún conocimiento de la vida, de hacerme responsable de mantención, de trabajar. Yo estudiaba y vivía a mis compañeros de colegio, y cambió porque me tuve que hacer cargo de mis hermanos, todos de mis hermanos menores. Sé y siempre crecí sabiendo que yo había nacido el día que les correspondía a mis papás ser juzgados por el Consejo de Guerra. Sé que yo nací estando mi papá preso y mi mamá con arresto domiciliario, y fue algo que me fue como un pesar en mi corazón siempre. Nunca supe explicarme por qué. Al principio era porque mi papá, yo no había querido desde el primer instante a mi papá, yo soy regalona total. Crecí en el exilio, un ambiente bien protegido. Cuando salió el tema de la Comisión Ballet, mis papás nos contaron a todos y nos preguntaron qué opinión teníamos nosotros con respecto a que ellos dieran su testimonio. Entonces nosotros lo apoyamos como hijos, además por un tema de la memoria histórica. Y después supimos, ellos me contaron, que habían niños nacidos en tiempo de prisión de sus madres que habían dado sus testimonios. Entonces yo también quise dar mi testimonio. Y así yo fui reconocida como víctima indirecta en la Comisión Ballet. Y bueno, eso, mira, la verdad es que ese momento, como tú bien dices, era el retorno a la democracia, pero era muy reciente. Y te habla también, todo lo que pasó, te habla también de la precariedad de nuestra democracia. Sí. Tanto en ese momento, estaba recién recuperándose, donde tenía a Pinochet todavía muy presente como comandante en jefe, ¿no es cierto? Y una democracia, te insisto, muy precaria, donde a cualquier orden, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas, temblaban las estructuras democráticas del país. Y así tenemos tantos casos en el 90, ¿no es cierto?, que nos remecieron a todos, porque estábamos, la verdad es que, caminando sobre una tela muy delgada. El caso Pisagua se contó a fines de mayo del 90, ya en gobierno democrático, ¿no es cierto?
Pero esto era, los poderes fácticos, como les decimos, estaban muy, muy presentes. Mi papá, por lo que yo sé, ellos estuvieron, fue un grupo de gente bastante valiente y perseverante, que estuvo durante meses yendo a Pisagua a reconocer el lugar. Mi papá era juez de Leso al Monte, y había recibido testimonios de familiares, de gente que había sido testigo de ejecuciones, había sido víctima por añadidura de ejecuciones, porque tenía un pariente, un hijo, un sobrino, alguien que nunca más vio, que se había visto por última vez. Y con un grupo de profesionales, desde antropólogos, estaba uno que recuerdo que se llamaba Olaf Olmos, no sé si todavía estará vivo, pero que era también un incansable buscador. Partían los fines de semana a hacer sus indagaciones y ver el tema. Después de 3 o 4 días de estar excavando, finalmente dieron con restos, y a pesar de todo, porque ahí hubo muchas dificultades, hubo llamadas sumamente irregulares de la Corte Suprema de Santiago a Carabineros de Pozo Almonte, que decían, oye, tiene que interrumpir las funciones hasta que llegue un ministro de la Corte de Apelaciones, este señor, que pare con eso. Finalmente, ya rectando unos bastantes metros y mirando siempre hacia arriba, pude ver a los cadáveres, las piernas de los cadáveres, de muchos cadáveres por todos lados, por los costados, por el centro. Fue muy impresionante, un olor bastante pronunciado. Después, ya una vez que tenía obligación de contar los cadáveres, y bueno, una vez que los conté, me dediqué a bajar. En fin, el bajar fue más fácil. Inmediatamente levantamos un acta de lo que yo había descubierto y quedamos que seguiríamos al día siguiente. Me comuniqué con la municipalidad para que me ayudaran a destapar los hornos, porque si bien es cierto, yo veía piernas nada más, no se veía nada más hacia arriba. Entonces, conversando ahí con muchos peritos que llegaron, entonces llegamos a la conclusión que había que dinamitar los hornos para poder sacar lo que quedara de los cadáveres intactos, ojalá, para que el Instituto Médico Legal hiciera la identificación de ellos. Estaba también la mamá de toda esa familia Maureira, que era una familia completa, era su marido y sus niños, sus hijos. Había gente muy joven, se notaba por la estructura de los, digamos, por los esqueletos. Fíjense que el esqueleto estaba y vestido con sus pantalones, con sus blue jeans, y pese al paso del tiempo, la ropa estaba intacta. Me llamó la atención. La identificación fue en el mismo lugar, ese mismo día, porque yo no quería que pasara ni un segundo, porque nunca se sabe, podían desaparecer los cadáveres o en fin, podían dificultarme toda la investigación. Así pasé yendo todos los días hasta sacar a los últimos y hasta que también se hiciera la identificación de todo. Me inclino ante los orificios de las camisas, las cuencas de ese mar desamparado, y escucho la piel evaporada y los huesos desprovistos de la carne. ¿Qué dicto es ese
han hecho pública una orden, prohíben darle sepultura y que se la llore. Bueno, yo ya a esa altura ya estaba trabajando en el Poder Judicial y yo me acuerdo que ahí fue una de las primeras veces que nombraron ministro en visita para investigar todo lo que había sucedido en el horno de Lonquén, porque tal como usted dice, fue uno de los primeros hallazgos, entonces marcó un hito ese juicio. Y yo veía, o sea, sabía, me enteraba de que se estaban haciendo diligencias, citaban a mi tía. A los muchos años después, llegué yo a ser citado con la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, pero más que nada como para ratificar una querella que se interpuso a través de toda la gente de Lonquén, que fue como se hizo como todo un grupo de todas las personas de allá y se interpuso una querella en contra de los agentes del Estado. Pero más participación de eso, nosotros, sobre todo ya a esa altura, no me acuerdo, pero habíamos varios judiciales y yo siempre tuve a mis hermanos, los mantuve bien al margen porque también, como éramos empleados públicos, trabajábamos en la Administración de Justicia, nunca quise que, o sea, los jueces que supieron, pero nunca nosotros nos vimos ventilando, diciendo, nosotros fuimos víctimas de estos hechos. O sea, yo creo que pasó para la gran parte del Poder Judicial como un poco desapercibido. Esta desgracia que amenaza la ciudad es tu culpa. La llama no brilla encima de las víctimas. Ningún ave deja oír sus graznidos, todas ahitas de sangre. Mis padres nunca nos quisieron contar qué es lo que le habían hecho. Y recuerdo haber visto fotos o dibujos de cómo eran las cámaras de tortura o las camas eléctricas. Y entonces yo pensaba, le habrán hecho eso a mi papá, y sé que un teniente o un capitán le había hecho proposiciones a mi mamá. Y que ella había alcanzado a decirle de pasada a mi papá, porque además como ellos eran matrimonio, fueron muy solidarios los que lo cuidaban, los que hacían guardia, entonces dejaban que se comunicaran a ratos ellos. Entonces ella le alcanzó a contar a él que lo que él había hecho, que no nos contaron qué es lo que él había hecho, y mi papá le dijo, ingenuo, reclama, porque no es posible que el capitán, el que te tiene detenido, te diga este tipo de cosas. Eso atenta contra los derechos humanos, y los dos son abogados, entonces en el fondo dijeron, no, eso no es posible, entonces tú tienes que reclamar y todo el tema. Y mi papá parece que lo castigaron. Lo único que yo supe fue que se lo llevaron a mi papá después y todo. Entonces yo no supe más eso sino hasta 40 años después, cuando para el segundo gobierno de la Michelle Bachelet nombraron o dijeron que iban a nombrar como subsecretaria de Defensa a una señora Echeverría, que nosotros no conocíamos, y gente se contactó con mi mamá para contarles que esta señora era la hija del capitán Echeverría, que era el que los había detenido. Y por el rol que esta misma señora había jugado también como subsecretaria de Defensa, ponían en duda el hecho de que ella estuviera tan separada de lo que había hecho su padre, porque evidentemente los hijos no somos culpables de lo que hacen nuestros padres. Entonces mi mamá, ahí recién supe
que mi mamá iba a denunciarlo porque había abusado de ella. Entonces, a pesar de que yo años atrás, a raíz de mi propio proceso, le había preguntado, mamá, ¿qué te hicieron? Ella no fue capaz de contar, sino hasta 40 años después, con la prensa. Porque además ella en ese momento consideró que era su deber hacerlo. Porque además ella, en el fondo, en la medida que no sirviera, no lo iba a hacer. Entonces para mí fue muy impactante, pero a la vez fue muy reparador en mi propio proceso. Yo sabía del tema, de la preocupación de Pisagua, yo te diría que desde como los 15 años. ¿Ya? Esto era un tema para mi papá, porque había recibido, como te decía, muchos testimonios, muchas personas, víctimas más indirectas de lo que había pasado en Pisagua, se habían acercado al juzgado de letra de Pozo Almonte a dar declaración. Iban a tocar la puerta al juzgado de letra de Pozo Almonte para pedir ayuda, de dar con el paradero de sus familiares, dar con el paradero de esas personas que todavía no podían encontrar. Lo que yo recuerdo de este tiempo es que la búsqueda había comenzado muchos meses antes. La búsqueda ya sistemática de ir todos los fines de semana, un grupo de profesionales donde habían antropólogos, donde habían... sí, eran antropólogos. Esto fue durante muchos meses previo al hallazgo. No fue algo que llegaron ahí y encontraron inmediatamente la fosa. Era una situación re difícil, porque había cambiado mucho la fisonomía del lugar. Tanto el desierto y la pampa y los vientos, ¿no es cierto?, de esta caleta de Pisagua, habían conspirado para ocultar o para cambiar el lugar, como también la mano humana que había pasado por ahí, que había cambiado directamente dónde están los cerros o los montes o los hitos que uno podía, de los que uno podía tener como referencia. Después de estar días sin dejar de excavar, encontraron la fosa que encontraron, con 19 osamentas. Y eso, en eso quería detenerme un poquito, porque de repente uno simplifica la realidad y habla de 19 cuerpos o 19 osamentas, durante tantos meses se hicieron excavaciones, pero esto fue gente que vivió, con personas como tú y como yo, que de repente no salieron más de un campo de concentración y que dejaron a muchos familiares, ¿no es cierto?, como alma en pena. Yo siempre, cuando comento de esto, yo siento que había muchas almas en pena, vivos y muertos, que rondaban esa situación. Y yo creo que una de las almas en pena era la de mi papá. Mi papá tenía una conexión muy fuerte con Pisagua. Uy, me emociona un poquito. Y yo creo que un dolor para él muy grande fue no poder continuar con la investigación. Haber salido de la investigación a raíz de una orden de la Corte de Apelaciones y no haber podido continuar con eso, yo siento que a él le pesó hasta que se murió. Exactamente qué busco cuando busco a una desaparecida. Nos constituimos el mismo día y trabajamos toda la semana, porque yo me acuerdo que el día lunes recibí yo un llamado de don Israel Borges que me decía que fuera para que le informara todo lo que habíamos hecho, que era el presidente de la Corte Suprema. Y partí yo para allá, le expliqué lo mismo que estoy explicando ahora,
Entonces me dijo, ya, ahora me dijo que esté tranquila y vamos a designar un ministro en visita para que se haga cargo de lo que sigue a continuación. Así que váyase tranquila nomás y se queda en su tribunal. Al día siguiente, o sea, yo creo que el mismo día lo designaron y al día siguiente llegó el ministro Adolfo Bañado y me pidió que lo acompañara a los hornos, se presentó, me pidió que lo acompañara a los hornos, fuimos y a continuación siguió él con la investigación. Yo solo le firmaba como, digamos, autorizaba su firma nomás. Yo hice las primeras diligencias del sumario, que serían, bueno, ir, constituirme, levantar las actas. Más bien eran actas dejando constancia de todo lo que se había hecho, y empezó ya a tomar declaraciones el señor Bañado. Sí, porque, bueno, por la información de la televisión, los diarios, yo siempre leía los diarios, veía poca televisión, pero igual veía, de manera que estaba bien informada de todo esto. Aparte de que en Talagante conocían ya, toda la gente sabía. Eso me llamó la atención de lo que estaba pasando. Tanto es así que llegó mucha gente cuando destapamos los hornos. ¿No? Y llegó la madre, pues como decía también, fue muy impactante ver su valentía, cómo resistió cuando se desenterraron los cadáveres. Qué valiente mujer, realmente digna, digamos, muy afectada, pero sin llorar, no derramó una lágrima, nada. Fue tremendamente valiente. Seguramente después tiene que haber venido la reacción, pero en el momento ella fue tremendamente valerosa. Fíjate que no, y lo digo sinceramente, creo que la formación que yo recibí en mi hogar, de un padre que siempre nos decía el cumplimiento del deber, nos hablaba del cumplimiento del deber, que no había que sentir temor, había que hacer la labor al precio que fuera, también influyó. Como temor a que me pasara algo, no sentí, incluso le creía a don Israel Borges cuando me dijo, como usted, miren, no se preocupe, prefiero que empiece usted, fue muy directo, me dijo, prefiero que empiece usted esto, porque como la ven tan jovencita, yo era re joven, pues, esto no le van a hacer daño. Así que me quedé tranquila y le creí. Ley, quiero decir leyenda, enseñanza y aviso que apremia la vida de las personas a no hacer el mal y que muestra lo que el ser humano debe hacer y usar, y otro sí, es dicha ley porque los mandamientos deben ser leales, legales y derechos y cumplidos según Dios y justicia. De nuevo, la urdimbre en que acto y palabra se reúnen. Bueno, en el 73 es bien cuestionable que tuvo el Poder Judicial, porque todos los recursos de amparo que se interponían no llegaban a ningún puerto, o sea, era como oídos sordos. Yo diría que después ya entraba la democracia, el rol del Poder Judicial cambió mucho, pero en un principio, dentro de la dictadura, era todo manipulado. El fiscal Torres, que era el que estaba a cargo de toda esa investigación y el que era
como la persona que, la cara visible del gobierno o del ejército ante el Poder Judicial, nunca, nunca reconocieron los hechos y fue terrible. O sea, el fiscal Torres, yo de él tengo muy claro. Distinto es, por ejemplo, después ya que cuando se reconocieron, cuando llegamos, se llevaron los cuerpos al servicio médico legal, el jefe, el director del servicio médico legal, el doctor Patricio Araya, no me acuerdo cuál es, que falleció hace poco, fue una persona totalmente distinta, el trato, cómo nos trataron, cómo nos atendían, con qué cariño, con qué profesionalismo. O sea, yo de cómo se nos trató en el servicio médico legal, nada que decir. Pero a nivel del Poder Judicial, en ese tiempo, nada, o sea, no tuvimos ninguna respuesta de nada. Si no se hubieran encontrado los cuerpos porque una persona a través de un sacerdote creo que dio a conocer, nunca se había logrado establecer nada y tampoco el gobierno tenía ninguna intención de aclarecer nada y el Poder Judicial ha sido oído sordo de eso. O sea, los recursos de amparo no llegan a ningún puerto. Yo me siento profundamente comprometida con la justicia. Son valores que me inculcaron desde pequeña y comprometí al servicio de la justicia, de asegurar un acceso igualitario a todos aquellos que necesitan de justicia, especialmente los más débiles. Yo, cuando estudiaba en la universidad, yo no pensaba en ser juez. Posteriormente, a lo largo de mi vida y después de egresada, de titulada, por razones diversas, hice la Academia Judicial y ahí descubrí que en realidad mi vocación de servicio tenía todo que ver con la labor de un juez, de un tercero imparcial que ayuda a asegurarle el derecho a todos. En ese sentido, eso también lo siento, mirado de perspectiva, con total coherencia con con mi historia de vida. Permitir, o sea, en el fondo lo mismo que pasó para octubre con el estado de sitio, en que los jueces nos constituimos en los lugares, en lugares de detención. Eso yo creo que fue una diferencia total. Justo yo no estuve de turno, yo no tuve que ir a constituirme porque yo no estuve de turno esos fines de semana, pero yo había ido de todas maneras. El tema de dar una respuesta pronta. Como juez de familia, en estos días hemos estado con miles de causas, de solicitudes presentadas, incluso repetidas en muchísimas causas. Bueno, decir ya, la gente está pasándolo muy mal. Igual tenemos que dar una respuesta. En el fondo es eso, de donde estamos, de donde estemos, entender que nuestra demora en ejercer justicia, en ejercer jurisdicción, también forma parte del descontento social. Entonces nosotros tenemos que trabajar, tenemos que ser eficientes, tenemos que dar una pronta respuesta, porque en la medida que no lo hacemos, somos cómplices. O sea, una denegación de justicia tremenda. Yo sé que me contó una ministra de Antofagasta, ella había conocido a mi papá y a mi abuelo materno, que también era abogado, en el 73 presentando recursos de amparo que fueron todos denegados en todo caso. Eso antes de la detención del papá. Lo que pasó el 73, cómo actuó el Poder Judicial, en que había un ministro que decía que no existían detenidos desaparecidos, no recuerdo bien las palabras que utilizó, porque es lo que me contaron. No puede volver a pasar, los jueces no pueden volver a renunciar a hacer sus labores. El que los jueces ejerzamos nuestras labores es la mejor garantía
para el respeto de los derechos humanos. Que actuemos como peso, contrapeso, en el fondo que nosotros actuemos, ejerzamos nuestra labor, es fundamental para asegurarle a todos que esto no va a volver a pasar. A mí no me puede otra cosa que más que llenarme de orgullo. De verdad me enorgullece. No sé si yo en sus zapatos hubiese podido hacer o hubiese hecho lo que él hizo, porque fue un acto bien arrojado. Yo creo que la dignidad sí tiene un costo en ese caso. Él pagó muy caro haber salido del Poder Judicial, pero más que por salir del Poder Judicial, si el tema fue no poder seguir en esa búsqueda, no poder encontrar la fosa 2. El Poder Judicial, mi papá era un juez súper atípico, no era, nunca aspiró a la oficialidad del Poder Judicial y a tener, no sé, grados o anotaciones de mérito, lo que haya sido. Era un juez muy atípico. Y fue muy particular también la forma como llegó a ser juez. No fue buscándolo. Fueron situaciones de la vida que lo llevaron a ser juez en un momento además de dictadura, donde además tenía ahí la ministra de Justicia, era la Mónica Madariaga, ¿me entendí? O sea, no, fue todo muy azaroso en ese sentido. Y en ese sentido yo también creo que él fue muy gramsciano. Él dijo, ok, desde dentro yo podré aportar lo que pueda. Y cuando este trabajo de años surtió efecto y dio con el fruto del hallazgo, todo pasó muy rápido y todo se derrumbó de forma muy rápida. Y ahí se derrumbó gran parte de la vida de mi papá, que trató de rearmarse, y yo siempre decía que era como el ave fénix, porque se armaba y rearmaba una y otra vez, pero con grandes costos para él. La verdad que yo siento que después de Pisagua mi papá nunca volvió a ser el mismo. Seguramente estaba en una etapa de su vida distinta, pero ese fracaso, que más que un fracaso fue una frustración, yo no siento que haya sido algo que él lo haya sentido por él, de verdad, te lo digo súper en serio. Fue un tema muy sensible y que le generó una depresión muy grande, pero más que por él, a los que no le había podido dar cierre. Mira, yo siento que cumplí con mi deber. Hice lo que me correspondía. Pude haber hecho más quizás si hubiera tenido facultades, pero con un ministro de la calidad de don Adolfo Bañado me sentía muy honrada también, aparte de ser una excelente persona. Sí. A lo mejor ahora el juez tiene más facultades, ¿no? Pero en aquellos tiempos no se podía hacer más, nada más. Sí, éramos todos como más sumisos y había más temor reverencial porque estimábamos que arriba estaba lo máximo, ¿no? Pero igual cuando uno puede hacer algo debía haber sido mucho más también, pues haber tenido más facultades, más atribuciones, haber seguido adelante, haber descubierto esto, lo otro, lo demás allá, y no se hizo. Entre 1973 y 1975, más de 250 trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, fiscales, ministros de corte, jueces, secretarios, relatores y unos 180 integrantes de otros escalafones fueron trasladados, removidos u obligados a renunciar,
La Asociación de Magistrados no emitió declaración alguna. Un sistema disciplinario, sin estridencias, mudo. Creo que ya todo pasó, ya se dictó sentencia. Dios dirá pues, que más adelante pasa, pero ya nosotros, por lo menos, si bien es cierto, tenemos herida, pero ya pasó, no, no me hago preguntas, no me cuestiono. El dolor está, yo tengo eh, como recompensa decirte de que yo tengo criadas hermanos que son gente de bien. Con eso yo me doy por pagado, en el sentido que no tengo rencor y no tengo odio. Mis hermanos también, todos superaron el dolor de distintas formas, en forma de buena familia. Y como una etapa superada. Yo como, en base a mi historia de vida, yo creo que es fundamental que los jueces aseguremos el derecho a todos a plantear sus posiciones, no creernos dueños de la verdad, no creer, colaborar con que dar una respuesta eficiente y pronta a las personas, no dilatar innecesariamente los procedimientos. Eso creo yo que son las labores que yo tengo. A mí, en ese sentido, como juez, me siento muy libre, además, de no necesito colocarme en una posición, justamente como la labor de juez, buscar un poco la verdad que hay en cada lado. Yo en ese sentido he tratado de transmitir eso también en mi vida. Yo no soy dueña de la verdad, yo soy ser capaz de escuchar el otro. Eso es lo que yo creo que como juez en el Poder Judicial puedo colaborar en el fortalecimiento de la democracia, que es lo que yo creo que se necesita. Si yo tuviera a mi padre vivo y le pudiera decir que siento de él, es lo mismo que le dije antes que se muriera, que estoy pero sumamente orgullosa de lo que hizo, que yo creo que hizo más que muchos de nosotros, de lo que vamos a poder hacer. O sea, la verdad es que fue un jugado. Él fue muy, muy valiente. Y a mí me encantaría, fíjate tú, que pensar que yo puedo llegarle a la altura del tobillo. O sea, si yo llegara a ser así de consecuente en mi vida, así de valiente en mi vida, bien. Va a ser bueno por el ejemplo de mi padre y de mi madre, que son los dos unas personas maravillosas. Y como te decía yo, mi papá, esto, afortunadamente, el cáncer, que es una enfermedad tan terrible, te da la oportunidad de despedirte. Y estas cosas se las puedo decir yo a mi papá en vida, cuando todavía no se moría, y eso de alguna forma consuela. Muchas gracias, porque siento que de alguna forma esto hace un poquito justicia, y eso se agradece siempre. O sea, de dejar una línea, una frase que reconozca lo hecho por mi papá, a mí me paga mucho, me consuela mucho. Bueno, que ante acontecimientos de esta naturaleza hay que cumplir, ahora, sobre todo aprovechando que ahora hay más atribuciones, cumplir hasta lo último, no tener miedo,
seguir lo que su conciencia le dicte, tomar en cuenta, como son ahora los derechos humanos, que es algo tan importante, el respeto a los derechos humanos, ponerse siempre en la situación, como lo hacía yo, de esa madre sentada en una piedra, porque no había otra cosa donde sentarse, ¿cómo dejar de hacer algo cuando se ve que la madre, la familia sufre ante un acontecimiento así? Hay que seguir adelante al precio que sea, incluso dejando de lado a la misma familia, porque si ingresamos al Poder Judicial, en el Poder Judicial se administra justicia, de manera que hay que arbitrar todas las medidas necesarias para que se haga bien, aun cuando a veces exista una cierta oposición al ejercicio de algunos actos que a lo mejor pueden molestar, ¿no? Hay que hacer, yo creo que lo que su parecer le indique, dejar actuar su intuición, seguir adelante, aunque se moleste quien se moleste, pero hay que pensar en la familia que sufre, la madre que sufre más todavía ante un hecho de esta naturaleza, no cejar en el ejercicio de su función, tener presente que al momento de ingresar a un nuevo cargo o al Poder Judicial, uno tiene que jurar desempeñar el cargo fielmente, de manera que hay que seguir adelante al precio que sea. Sombras que veo, sombras que no volverán, sombras que debo evitar. Sombras que veo, sombras que no volverán, sombras que debo evitar. Huida entre los juegos, perdida de las manos, extraviada de las rondas, pedía al yucao seguir sus sombras. No había ni sol ni luna, ni astro de acá por duna, la umbría era los destellos de la metralla tirando fuego. La niña de mis ojos fue exiliada de su tierra, la niña de mis ojos fue arrancada de sus flores. La niña de mis ojos fue exiliada de su tierra, la niña de mis ojos fue arrancada de sus flores. Y al ritmo de aquellas balas mutaron los asadones, hicieron buenas espadas y las hoces alabardas. El llanto se hizo rugido, la pena volvióse fiera, lanzaron su corazón transformado en dura piedra. La niña de mis ojos fue exiliada de su tierra, la niña de mis ojos fue arrancada de sus flores. La niña de mis ojos fue exiliada de su tierra, la niña de mis ojos fue arrancada de sus flores.